lo matas, tendrás que matarme también. Hija, suéltalo. ¡No lo haré! Lo amo, padre. En 1995, Disney estrena Pocahontas, una historia de amor animada entre la princesa de una tribu nativoamericana y John Smith, un colonizador inglés. La película nos muestra el periodo de colonización de América por parte de los europeos, quienes venían con el fin de descubrir el Nuevo Mundo. Pero el amor entre Pocahontas y Smith no es aceptado, ya que los ingleses llegan a las tierras de la tribu nativa con el fin de robar sus territorios, explotar los terrenos en busca de oro y matar a los llamados salvajes. Cuando los europeos vinieron a América, los nativos eran considerados animales salvajes, de los cuales se tenían que deshacer con el fin de establecer civilización en el Nuevo Mundo. Y como no existían los derechos humanos en esa época, todo tipo de abusos fueron permitidos. Wiggins, ¿por qué crees que esos salvajes insolentes nos atacaron? Porque invadimos su tierra, talamos sus árboles y excavamos. No son hombres como nosotros. Son extrañas bestias con cuerpos que brillan como el sol y armas que escupen fuego y trueno. Aunque podríamos pensar que esto fue solamente una etapa oscura de la historia que ha quedado atrás, la realidad es que incluso hoy en día los pueblos indígenas que sobrevivieron aún continúan siendo víctimas de múltiples formas de discriminación y violación a sus derechos humanos. ¡Pocahontas! Míralos, ya somos suficientes para destruir a esos demonios blancos. De acuerdo con las Naciones Unidas, ser una persona indígena en Latinoamérica significa ser también una persona pobre, incluso en países donde gran parte de la población es indígena, como es el caso de Bolivia. Grupos de comunidades indígenas en toda Latinoamérica tienen poco o nulo acceso a servicios básicos de salud, a sistemas educativos y a igualdad de oportunidades laborales. E incluso, años después de la colonización, sus tierras aún están siendo robadas y explotadas por otros, algunas veces incluso con autorización de los gobiernos o de las leyes de sus países. Así, a pesar de que en el clásico de Disney, Pocahontas, tenemos un final feliz en donde la paz y el amor triunfan, la historia de los pueblos indígenas en Latinoamérica aún está en construcción y han tenido más obstáculos para poder llegar a su final feliz.